Bueno, el tema del video es Renacimiento. Es un tema extremadamente extenso, pero vamos a tratar de resumirlo en algunos pocos minutos. Nos referimos con Renacimiento a este movimiento artístico que sucede, para ponernos en fecha, desde el año 1400 al año 1600. Por supuesto hay que tener en cuenta que estos son estimaciones. Tampoco es para tomarlo como fechas muy exactas, porque no es que día 21 de abril, bueno, dijeron todos, a partir de hoy empieza el Renacimiento y vamos a cambiar toda nuestra forma de pintar y hacer esculturas, sino que es algo que se va dando paulatinamente y además se va, como por decirlo de alguna manera actual, contagiando a otros países. Así que lo que tiene como inicio en 1400 en Florencia, en Italia, termina quizá iniciando en otros países 100 años después. Con respecto al nombre, Renacimiento tiene que ver con que se retoman valores estéticos de una forma de crear típica de la antigua Grecia y Roma. Por eso Renacimiento. Renace o se hace renacer ese estilo artístico de esas épocas. Antigua Grecia y Roma, estamos hablando de antes de Cristo. Entonces, en el siglo XV, siglo XVI, se retoma esas visiones artísticas. También otra de las características que tiene este Renacimiento que podemos nombrar es, se sale un poco de esta visión dogmática, religiosa, que se venía trayendo desde la Edad Media, donde todo se centraba en el catolicismo y todo se centraba en la imagen de Dios. A partir de algunas reformas que después vamos a ver, el arte renacentista se caracteriza por bajar su mirada al ser humano, al hombre, al hombre como la medida de todas las cosas, pero eso se va a ver más adelante. Renacimiento, ¿de qué disciplinas artísticas tenemos que hablar? De pintura, escultura, grabado, arquitectura. Por supuesto que también poesía, literatura en general, teatro, música, obviamente, pero en este video nos vamos a concentrar en pintura y un poco de escultura. El movimiento renacentista con las pinturas que están viendo seguramente les sonará quizá de algunos memes que habían circulado en algún momento. Bueno, ahí estamos viendo algunos que, bueno, obviamente aprovechan algunas de las imágenes más pintorescas que ha dejado el Renacimiento. Para ver el contexto histórico del Renacimiento, dijimos entonces fechas de 1400 a 1600 aproximadamente. Para que se den una idea, en el medio de esos 2 años tenemos la llegada de Colón a América, ¿sí? Y el comienzo de su campaña de conquista. Para ser más precisos, en 1492 ya ha iniciado bastante el Renacimiento. De ahí que se tengan pinturas como estas, de aquel evento tan icónico y terrible, por otro lado, ¿no? Otra de las cuestiones que surgen en esa época aproximadamente del Renacimiento es el descubrimiento de Copérnico del modelo heliocéntrico, que Nicolás Copérnico termina definiendo que el sistema solar gira alrededor del Sol y no alrededor de la Tierra. Ese descubrimiento es de esta época de la que estamos hablando. Otro de los íconos quizá más relevantes del Renacimiento es Leonardo da Vinci. Quizá a algunos les suene de estas series de novelas de Dan Brown, El Código da Vinci, Ángeles y Demonios, Inferno, si no me equivoco es la trilogía del Código da Vinci, que después se hicieron películas con Tom Hanks y que tuvieron muchísimo éxito y que están basadas en algunos supuestos misterios que hay escondidos en las pinturas de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci sino el ícono junto con Miguel Ángel del Renacimiento. Leonardo da Vinci, que destacó por su pintura, pero también por un montón de otras disciplinas en las que también se metió. Se focalizó también en concentradores de energía solar y calculadoras. Sus primeros intentos fueron por ahí, aunque estos, bueno, no pasaron a ser más que meros proyectos que quedaron en la teoría. También realizó trabajos en cuanto a ingeniería, hidráulica, mecánica, estudios de anatomía, óptica, botánica, geología, paleontología y otras disciplinas. Como verán, Leonardo da Vinci ocupando muchísimos aspectos más allá de lo meramente artístico. Si tuviéramos que decir un epicentro, es decir, de dónde nace el Renacimiento, tenemos que hablar de Florencia, la ciudad de Florencia en Italia. Si bien esto es lo que nos dejan
muchos manuales y colecciones de arte, hay que entender que en estos manuales que uno ve y en videos que se ven por internet son bastante proclives a hacer reduccionismo de los temas. Entonces Renacimiento es Italia, Da Vinci y ya está, la Capilla Sixtina y listo. Pero hay que tener en cuenta, como vamos a ver ahora, que el Renacimiento es muchísimo más amplio y hay diferentes tipos de Renacimiento cuando estas corrientes que nacen en Italia se van decantando por otras geografías y por otras religiones también, como vamos a ver. Son totalmente diferentes las miradas que tienen de esta nueva tendencia en el arte como lo fue el Renacimiento. Los artistas más destacados que vamos a tener en el Renacimiento son, como ya les nombré, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Donatello, escultor sobre todo, y Rafael Sanzio. Para alguien que quizá esté un poco metido en la cultura pop, le sonarán Miguel Ángel, Leonardo, Donatello y Rafael como los nombres de las tortugas ninjas. Bueno, las tortugas ninjas toman sus nombres de los 4 maestros del Renacimiento. Para nombrar algunas características y ya después meternos a lo que son los pintores y las pinturas, 4 características fundamentales del Renacimiento que no se nos pueden escapar de ninguna manera. El tema del mecenazgo, por ejemplo, tiene lugar con mecenas y pintores. ¿Qué es un mecenas? Eran personas adineradas, de familias muy adineradas, de la nobleza o comerciantes, que tenían como apadrinados a determinados artistas y obviamente pagaban increíbles sumas de dinero para que realicen obras de arte para sí mismos, para tenerlos en sus mansiones, etc. Tener estas obras de arte de semejantes artistas les significaba elevarse a un determinado estatus social y un estatus de poder, diciendo, por ejemplo, yo tengo en mi living una pintura de Piero della Francesca, de Botticelli, por citar algunos. Y además, ¿esto qué significó? Empezar a cultivar un poco este concepto del artista genio, del gran artista, del artista como centro alrededor del cual gira todo. Si bien ya lo teníamos desde otras épocas como la antigua Grecia, justamente, que antes la nombramos, donde había artistas, Fidias por ejemplo, que se hizo un gran nombre como artista. En este caso, el artista genio del Renacimiento termina por dejar su huella más claramente aún a través de empezar a firmar sus obras, tanto de esculturas como pinturas, grabados y demás, empiezan a tener la firma del autor, que es algo que antes, en la Edad Media, el periodo anterior, no sucedía, y todas esas gárgolas o esculturas que había en las iglesias no se sabía de quién eran. Bueno, ahora los artistas pasaban a tener nombre y apellido y una firma que rubricaban en sus obras. Otra de las características que tenemos es que el hombre, el ser humano, la mujer, pasa a ser la medida de todas las cosas y deja de ser un Dios como lo planteamos anteriormente. Se deja de ver a Dios, al ser todopoderoso, como el único creador, sino que además se ve al ser humano como creador también. ¿Por qué? Porque empezamos a ver de que hay seres humanos caminando por los mercados de Venecia, de Florencia, de Roma, que son capaces de crear obras monumentales, como el David de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, entre otros, que ya veremos. Entonces, evidentemente, el ser humano también es capaz de crear belleza. Dios crea la naturaleza, el ser humano crea obras de arte monumentales que tratan de emular la belleza de la naturaleza. Otra de las características que vale la pena citar es el volver a la idea, esta que les comentaba recién, de que la belleza reside en la naturaleza. ¿Sí? Y esto se relaciona con un énfasis también en la ciencia que hay en esta época de grandes descubrimientos científicos, muchos de los cuales se lo debemos a un protagonista de este video, que es Leonardo da Vinci. Y mediante este énfasis en la ciencia se busca justificar esta obsesión por la belleza en la naturaleza. Tenemos, por ejemplo, este reconocidísimo dibujo de Da Vinci que va bastante de la mano con esta cuestión de la perfección del cuerpo humano. Otra nota que me permito hacerles es que, bueno, en el video van a ver muchísimos cuerpos desnudos, tanto de hombres como de mujeres. ¿Por qué sucede? Porque si hablamos de que ponemos al hombre y la mujer en el centro de todo, como la perfección de los cuerpos y la belleza de la naturaleza, evidentemente estamos más conectados con el interior de lo que hay en el cuerpo que con el exterior, que pueden ser los ropajes, como prendas lujosas, etc. Por eso es que muchas veces se destaca dioses griegos, héroes griegos y romanos desnudos y algunos personajes de reparto
también. Luego están también las Madonas con sus lujosos ropajes. Esto ya tiene que ver con un pedido por parte de los mecenas para los artistas de retratar, por ejemplo, a sus hijas totalmente embellecidas para la pintura, y que, bueno, de esta manera, por supuesto, buscaban que su hija se emparente con alguna otra familia de más poder en lo posible. Y la última característica que vamos a citar es qué es lo que pintaban, qué motivos pintaban. No iban a pintar cualquier cosa, no iban a salir a pintar, como se haría muchos años después, cualquier calle de la ciudad, farol con un perro o un par de zapatos, sino que pintaban sobre todo cuestiones religiosas que tenían que ver con creencias anteriores, como la mitología griega, la historia griega, la mitología romana, bastante también emparentada con la griega. Y esto, ¿por qué? Porque justamente se busca fundamentar ese renacimiento de la estética griega a través de reflejar en sus pinturas también mitología griega y porciones de la historia pasada. Y hay que tener en cuenta, como hecho histórico contemporáneo a estos, que durante estos siglos XV y XVI se dieron muchísimos descubrimientos arqueológicos que tenían que ver con piezas de la antigua Grecia, piezas artísticas de varios tipos, incluso monedas, esculturas, pinturas, que también vienen a ser otro motivo por el cual se quiere hacer renacer esta estética antigua griega. Van a haber también muchos ejemplos de que los motivos que pintaban eran retratos de, obviamente, los mecenas, la gente de poder, como les decía antes, sus hijas, la realeza, los papas, caballeros, muchas esculturas de soldados a caballo, de generales a caballo. Y también vamos a ver muchas esculturas y pinturas que tienen que ver con lo religioso y lo católico, con vírgenes, con Jesús, con papas. ¿Por qué es esto? Si estamos diciendo que tratamos de bajar un poco la mirada hacia el ser humano y verlo como el nuevo creador, bueno, porque evidentemente el Vaticano, la Iglesia Católica, en esta época y antes también y después también, es un organismo con muchísimo poder y muchísimo dinero. Entonces, muchísimas de las obras que se le encomiendan a los grandes artistas de esa época son pagadas, pedidas por la Iglesia Católica, por papas. Sin ir más lejos, la famosa Capilla Sixtina, que la vamos a nombrar hasta el hartazgo, es pedida por un papa, por Juan II, a Miguel Ángel. Otra pintura religiosa, como las más destacadas, La Última Cena, de Da Vinci. Para empezar el recorrido a pinturas, vamos a hacer un recorrido país por país, nombrando los artistas más destacados para que también tengan una referencia de qué se hacía en cada país, que es tangencialmente diferente. Para empezar con Italia, por nombrar el país que por ahí tuvo la mayor producción en esta época del Renacimiento, podemos empezar nombrando a pintores como Piero della Francesca, por ejemplo, que como característica era también matemático y era bastante obsesivo con respecto a la arquitectura en sus pinturas y a la perspectiva, como ven en estas pinturas que estamos viendo y en este análisis que se ha hecho de esta pintura puntualmente, en la que la perspectiva es perfecta. Esto lo vamos a ver en varios pintores, pero particularmente él ha hecho bastante foco. Otro pintor italiano, Sandro Botticelli, también bastante conocido. Botticelli se dice que no es su apellido real, sino que es una especie de apodo. Botticelli vendría a ser algo así como barrilcito, una especie de apodo que le habían puesto por su aspecto físico, y es uno de los miembros de la Edad de Oro del Renacimiento y uno de los más destacados de este periodo. La más destacada, sin lugar a dudas, es el nacimiento de Venus. Por ejemplo, en contraste con Piero della Francesca, que había pintado motivos religiosos católicos, Botticelli acá pintaba un mito griego. Otro de los pintores que tenemos es Pinturicchio, ¿sí? También obviamente entendemos Pinturicchio como un apodo, y acá ya también volvemos a los motivos religiosos. Como dato de color, hay que decir que Pinturicchio era sordo, también se le decía el sordo o il sordicchio, ¿sí? Haciendo juego de palabras entre Pinturicchio y su condición de no tener el sentido de la audición. También se inspiró, como decíamos antes, en motivos griegos y en motivos cristianos. Otro pintor, Vittore Carpaccio, que como característica podemos decir que se mantuvo un poco al margen de la tendencia
del Renacimiento y busco explorar un poco su estilo personal. Algo que también me gustaría aprovechar para destacar con Carpaccio es el ángulo en el que van a ver la gran mayoría de las pinturas, por no decir todas, que es desde un ángulo, se le llama normalmente en los círculos audiovisuales un ángulo normal, el ángulo que es la mirada de una persona a otra, ¿sí? No es un ángulo ni contrapicado ni picado, sino que es un ángulo normal. Es decir, la vista que uno puede hacer de las cosas desde una altura estándar, desde la altura de una persona. ¿Por qué se busca este ángulo permanentemente? Que en las pinturas de Carpaccio lo vemos, los edificios son altos, las personas tienen la altura de uno. Esto tiene que ver también con esta visión que hay en el Renacimiento de que el ser humano es la medida de todas las cosas. Entonces, no vamos a hacer pinturas en las que los seres humanos sean grandes seres, ni en las que sean seres inferiores y pequeñas criaturas del Señor, sino que vamos a verlos a la misma altura en la que es uno, a la altura de una persona estándar. En este retrato de el joven caballero con un paisaje, tal es el nombre de la pintura, vemos por ejemplo esta cuestión y la vamos a ver en muchas. También nos da la sensación de ser protagonistas de estas pinturas, de ser uno más, de estar ahí entre la gente. Y de estas pinturas multitudinarias de grandes escenas vamos a ver muchísimas. Otro de los pintores que podemos citar es Tiziano. Tenemos un autorretrato, tenemos una modelo y una escena también de las religiosas con gran cantidad de ángeles. Tenemos a Tintoretto por otro lado. Bueno, fíjense lo impresionante. Y acá ya les empiezo a mostrar algunas pinturas de Tintoretto en su contexto, en su lugar, dónde están ahora. Como pasa con Miguel Ángel, que ha pintado lo que se podría decir mural, la pintura lógicamente no se puede mover de su lugar. Muchas de Tintoretto están en esta condición y son pinturas realmente monumentales. Así como Miguel Ángel cuenta con su Capilla Sixtina, hay que decir que Tintoretto también tiene su Capilla Sixtina, que es el Palacio Ducal de Venecia, y tiene estas pinturas que son realmente monumentales. Otro de los pintores, antes de pasar a la Santísima Trinidad de la pintura renacentista italiana, es Veronese, también con escenas monumentales, en este caso en cuadros, que van a ver también en su contexto en el Museo del Louvre. Ahí tenemos también un retrato de Veronese. Ahí vemos también espectadores junto a la pintura, para que tengan también una idea de la dimensión, bastante más pequeña que la de Tintoretto, pero también muy grande. Veronese tiene la particularidad de que muchas de sus pinturas usaba un verde bastante particular que llega a nuestros días con ese nombre, de verde veronese. Es este puntualmente, y que, por citar algún dato de color, es una pintura que usaba bastante Cézanne, un artista que vendría, bueno, varios cientos de años más tarde y que hoy en cualquier local de pintura se puede conseguir como